todo lo negro es malo. Para ser negra, eres muy inteligente. ¿Y no has pensado en cambiarte el cabello? Pero usted es negra y no sabe bailar. Para ser negra no eres tan exótica. Trabaja como negra y vive como blanca. La historia comienza así. Durante los tiempos coloniales, debido a la creciente desaparición de los indígenas, el rey español Carlos V autorizó la introducción de africanos para labores pesadas en América. Así, en 1518, en el primer buque llegaron alrededor de 200.000 esclavos. Fueron distribuidos entre Ecuador, Venezuela y Colombia. En este último se concentraron principalmente en las regiones de la costa del Pacífico y costa del Caribe. El 21 de mayo de 1851 se abolió la esclavitud en Colombia. Por consiguiente, los esclavos se convirtieron en trabajadores de las minas y haciendas de sus antiguos amos. Con el tiempo y por distintas razones, los afrodescendientes han migrado a ciudades como Bogotá, en donde está presente el racismo, la intolerancia y la xenofobia. En el caso de las mujeres, existe la hipersexualización y la imposición de estándares de belleza rígidos, que parecen ignorar la diversidad y belleza ancestral de las mujeres afrodescendientes. Se tiene que tener en cuenta que en la costa Caribe, como en la historia se dice que es por donde entraron los esclavos, por los puertos de Santa Marta, Barranquilla, entonces tienen muy presente esta noción de la esclavitud, ¿sí? Y entonces la gente no suele reconocerse como negra porque siente que reconocerse como negra es ser inferior, ¿sí? Por esta idea de que llegó el esclavo, que no era considerado persona, que no era considerado humano, no era civilizado, era un animal que solamente servía para ciertos trabajos, y eran trabajos pesados. Desde ahí viene esa connotación de ser negros malos. La discriminación racial está presente todo el tiempo. Cuando uno llega a una ciudad como Bogotá, se enfrenta a los prejuicios a los que están acostumbradas las personas a tratarnos de manera diferente. Y desde mi experiencia cuento, por ejemplo, que me ocurría que cuando fui a alquilar un apartamento, como yo tengo acento paisa porque soy pereirana y soy nacida y criada allá, cuando yo llamaba a pedir la cita para que me permitieran ver el apartamento, pues claro, de una vez, ay sí niña, ¿cuándo va a venir? No sé qué, me dan la cita. Cuando llegaban cuando yo llegaba al sitio y me veían que era una persona afro, inmediatamente como que se preguntan, pero usted sí fue la persona que llamó, pero usted con cuántas personas vive, pero usted dónde es, y se negaban a alquilar mi apartamento. Me ocurrió muchísimas veces acá en la ciudad. Como les decía, pues soy abogada, trabajo con la Secretaría Distrital de la Mujer en una oficina de atención a las mujeres víctimas de violencia, y también me ocurre que cuando llegan las personas a buscar atención, entonces me preguntan, niña, ¿quién es la abogada? Niña, necesito hablar con la abogada, como que, bueno, no entiende que yo como mujer afro pueda ser la abogada de la oficina y creen que soy la secretaria. No significa que ser la secretaria pues sea algo malo, pero me refiero a los prejuicios que hay en la mente de las personas en Bogotá. Cuando llegué aquí a Bogotá, bueno, vivo en Bogotá ya hace 10 años, llegué a un colegio de monjas y cuando me vieron todas se reunieron alrededor de mí como si fuera una persona extraña, un extraterrestre, como ay, ¿y de dónde vienes? Y ay, tu pelo, y me lo tocaba, mejor dicho, ay no, como algo extraño. Y una de esas niñas me decía que yo olía empanada, que porque era negra olía empanada. Otra anécdota sobre el tema es cuando mientras la de otro colegio, una niña me preguntó que se sentía ser negra y yo a esa pregunta nunca le tuve respuesta, me quedé callada porque realmente pues que se va a sentir ser negra igual lo que se siente ser blanco. Cuando estaba pequeña pues mi peinado eran trencitas y muchos, más que todos los niños, las niñas les parecía bonito el peinado, pero los niños se burlaban del peinado, decían como ay ese pelo tan raro, ay vea cómo se estira, ay parece una esponja. Entonces eso también influyó, no mucho, pero sí negativamente en mí. No, señor.
Ese sí es. Palma. Bueno, el cabello, el significado que tiene el cabello de las personas negras en sus comunidades tiene un significado profundo y se deriva de los usos, digamos, o la forma como lo portaban los africanos. Entonces, dependiendo del estilo de peinado que llevaban, ellos podían expresar estado civil, podían expresar la edad o el tipo de festividades en los que participaban. Con el tiempo o con la esclavización, pues ese significado fue cambiando un poco, pero también se fueron conservando algunos rasgos. Incluso en Colombia las mujeres pudieron usar sus peinados de manera recursiva para la supervivencia de sus familias. El peinarnos siempre ha tenido como esa intención de crear vínculo entre las mujeres. Las mujeres por lo general se peinaban en los andenes de su casa y ahí se contaban todas las historias del día o lo que habían vivido durante sus trabajos. Y sigue siendo o sigue conservando se siguen conservando esos vínculos del cabello, porque las mujeres siguen peinándose unas a otras como un gesto de amor. Sabemos que las culturas afro aquí o sus cuerpos han sido usados como instrumentos de trabajo, o sea, han sido, digamos, violentados de diversas maneras, y el acto de peinarse unas a otras lo que hace es unirlas, convocarlas como en círculos de amor en las que unas acicalan o embellecen a otras, unas a otras. Soy una mujer afro. Respecto a mi etnia, pues no he tenido pues ningunos percances, pero sí he escuchado otras personas que sí han tenido problemas por ser negras, o pues acá en la ciudad, ¿sí? O por venir de otros lados. Referente a nuestro cabello, sí llama muchísimo la atención en las personas, el hecho de las trenzas, del significado, porque el largor, pero yo creo que ya es como una cultura. Yo vivo acá en Bogotá hace más de 10 años y al principio fue duro porque cuando recién llegué era la única negra en el colegio, entonces sufría bastante discriminación y bullying.
Este cabello es una apuesta completamente política, de resistencia, de amor propio y aceptación, de saber nuestra historia, de dónde somos y lo que estamos para hacer en el mundo. Entonces, esa es resistencia. Yo soy una mujer negra, afrocolombiana, y para nosotros crecer a través de una identidad que no se nos define desde el principio es un poco complejo. Y no porque no se quiera hacer, sino porque en parte de la sociedad en la que nosotros vivimos en este país está permeada de mucho racismo estructural que no es reconocido. Entonces, voy a hablar a partir de mi proceso, de cómo yo superé, digamos, por decirlo de alguna manera, estos obstáculos, porque son obstáculos que la sociedad ha impuesto y muchas veces no tiene conciencia de ello. ¿Qué es uno de los estereotipos? Y es que si tú llevas tu cabello natural, es como si no estuvieras arreglado. O sea, tu cabello no es apto para estar en diferentes lugares. Si tú llevas el cabello de la forma en la que yo lo tengo en estos momentos, para muchas personas es considerado que estás despeinado. Y esto no es estar despeinados, esto es tener o lucir el cabello con el que nosotros nacimos y no se nos ha enseñado a quererlo. Para mí eso es hacer resistencia. 1, resistencia política y 2, resistencia al hecho de que se me imponga un canon de belleza que no es el mío. Yo sé que soy una mujer negra y no tengo que pretender lucir como una mujer mestiza porque no lo soy. Entonces es a partir de allí que muchos estereotipos han sido quebrados en la mente de muchas de nosotras las mujeres chontudas que reconocemos la importancia de manejar nuestro cabello y de utilizar nuestro cabello natural. Y yo le digo a la muchacha, tan bonita, y de hecho tan bonita que nosotros nos vemos con su cabello así, porque así somos. O sea, ese fue el cabello que nos tocó y no tenemos que escondernos. No tenemos que escondernos, sino que tenemos que mostrarle al mundo que nosotros somos así, que somos unas negras hermosas. Y más de una mestiza quisiera tener este cabello. Quisiera, porque más de una quiere hacerse el afro. Pero si lo ocultamos, no mostramos nuestra identidad, nuestra cultura, estamos jodidos. Digamos en mi caso, que viví en una región, una parte de la región del Pacífico, donde yo no tenía ni idea que la esclavitud existía, o estas historias de la esclavitud, y que esto llevaba a una inferioridad, ¿ya? Fue llegar, lo aprendí trabajando en la Caribe, pero fue llegar aquí a la ciudad que me empecé a dar cuenta que tener unos rasgos físicos diferentes a ciertas personas, tú eres distinta, ¿ya? Siempre les comento como esta experiencia mía al llegar a la ciudad, es que yo me vine a dar cuenta que yo era negra en el momento que llegué a Bogotá. Cuando tú ya llegas acá, te das cuenta que eres diferente, que nunca vas a estar, digamos, nunca vas a parecerte a ese sinónimo de belleza o eso que la gente suele decir que es bello. Y entonces tienes que empezar como a aceptarte que eres diferente y a partir de ahí reivindicarte. Solamente es un roscón. Mejor, ¿cierto? Vea eso. Uy, ay, ya se tomó una foto. Es que no saben la turbante. No, aquí la que coloqué Andrea y Ángela. Y eso que es improvisado. Sí. Pero Ángela sí coloca varias formas. Pero así como las trenzas y los tweets y todo, también hay tutoriales en YouTube de turbantes. O sea, también allá van a encontrar estilos y formas de poner. No hay cómo ponerse. No, el tema es muy hermoso. Es que ella tiene esas telibet y no nosotros a vender. Pues me hubieran Uno dicho. como hace. Nosotros le mandamos a decir con la última que tuvimos el taller. Pero no de turbantes. Sí, turbantes. Tú ibas a decir turbantes. Ay, no me dijeron con la última. o no escuché. No fue como usted. Usted no escuchó. No, Jenny, pero ya nos escribió, pero debe ser que me dijo, pero no me recordaron. ¿Qué quiero decir cuando Porque yo dije que yo quería mis turbantes así. Había traído el turbante, hombre. Tina mano. Le quedó bien bonito. Y si me lo deja ahí. Espacios como Las Chontudas, espacios como Quiérete Afro, espacios como el reconocernos, es lo que hacen que uno no sienta como cierto grado de no aceptación en lo que sucede, pues digamos que en casi la gran mayoría de las grandes ciudades en Colombia, porque como nosotros pertenecemos, o la mayoría de nosotros pertenecemos a pueblos afrodescendientes, no sentimos este impacto o este choque cultural. Cuando llegamos a ciudades grandes como lo son Cali, como lo son Bogotá, o sobre todo Bogotá,
donde la mayoría de la población no es afrodescendiente, tú puedes sentir la diferencia. Y es a partir de allí cuando tú tienes una constitución definida de quién eres, de lo que eres como mujer negra y de llevar y de portar con orgullo tu cabello, eso no te va a afectar. Entonces, decir que existen cánones y patrones que quieren definir cómo tú debes ser, sí, los hay. Pero también existen otros trabajos como el que nosotras estamos realizando que nos permiten educar, y es educar a través del ejemplo. Y no hay mejor manera de romper las brechas sino a través de la educación. ¿Qué significa mi cabello para mí? Significa mucho porque representa como mi belleza principalmente. Como mujer afro, la raza y el cabello especialmente tiene un tipo de connotación cultural e identidad. Considero que es lo que nos hace diferentes. Considero que es una parte fuerte de nuestra cultura y transmite mucho a quienes ya son partícipes de ella. Hay organizaciones y hay mujeres que han tomado el liderazgo apalancando estos procesos. Entonces es el caso, por ejemplo, de Amafrocol, que es una organización de Cali que viene trabajando en este tema de la reivindicación de los peinados hace 20 años. Entonces, nosotras participábamos en su evento como asistente y de allí, digamos, surgió la idea de articularnos y formamos una plataforma en las redes sociales que fue como una cosa que se expandió por todos lados y descubrimos que había muchas mujeres negras aburridas ya de los alisadoras, de las extensiones y de negar su naturaleza. Y lo que empezamos a hacer ahí en el grupo fue a fortalecerla en sus valores identitarios, sobre todo lo que tenía que ver con el cuidado del cabello. Entonces, recuperar todas las tradiciones que tenían las abuelas o las mujeres de nuestras familias para cuidar el cabello, volver a trenzarnos, volver a hacer todas las técnicas que utilizábamos antes para cuidar nuestros cabellos. Y se formó esto como un movimiento nacional con células en Quibdó, en Tumaco, en Buenaventura, en Cali, en Medellín, en Bogotá, y de estas mujeres que además venían participando en movimientos políticos y que somos las que hoy en día estamos dando como estamos apoyando los procesos de las mujeres que se están dando a nivel territorial. Tenemos que sentirnos bonitas, si no nos sentimos bonitas no vamos a estar a gusto ni vamos a querer nuestro cabello. Entonces, frente a eso, tener en cuenta, pues miren, llevo 8 años con mi cabello afro y todavía descubro productos. Como miembros de la colectividad somos sujetos de toda la normatividad vigente en Colombia. Existe una ley que es la 1482 del 2011, que es la ley antidiscriminación. Esa ley, digamos que es amplia y trata de penalizar cualquier tipo de discriminación que incluya a la mujer, que incluya a las personas de la comunidad LGTBI, a las personas en condición de discapacidad y a las personas afro. Entonces de esa ley nos podemos valer cuando seamos víctimas de algún tipo de discriminación y nosotras tratamos desde el colectivo de educar o enseñarle a las personas, a nuestras chicas del colectivo, para que conozcan esta ley y la hagan efectiva, para que acudan a la fiscalía, para que denuncien, porque la discriminación es un delito, no es una opinión, es un delito. Existe también la ley 1257 de 2008, es la ley que penaliza la violencia contra la mujer. Esta ley no necesariamente dice en alguno de sus articulados que la mujer afro tenga alguna especial protección, pero como ya hemos tenido un trasegar en la normatividad colombiana, entendemos que todas las normas deben tener un componente diferencial, en este caso el componente étnico. El ejemplo que les ponía ahorita, por ejemplo, la violencia de la que somos víctimas porque creen que por ser mujeres negras tenemos pues hipersexualizadas y que tenemos que estar escuchando ese tipo de comentarios. Eso es violencia que es ejercida principalmente contra nosotras y nosotras la hacemos valer ante las autoridades.